Vamos, continuando con lo del trabajo isotérmico irreversible, ¿cómo se va a calcular? De la ecuación uno, es decir, de esta ecuación, que ya vimos cómo se obtiene, tenemos que el trabajo va a ser igual a eh, menos, bueno, la presión externa, porque en este caso es un trabajo de expansión, de expansión, o sea, como esto es una constante, esta es una constante, se saca de la integral. ¿Y qué queda en la integral? Solamente volumen inicial, volumen final, por la diferencial de V, es decir, el cambio en el volumen. ¿Cómo se puede, de hecho, eh, ya teniendo esto integrado, pues va a ser nuestra fórmula, o sea, hay que apuntarlo ahí en el formulario, de hecho ya el que les pase está esta fórmula para el trabajo isotérmico irreversible y pues ya vimos que es el que se efectúa en una sola etapa de forma súbita. Vamos a tener que el trabajo de expansión, ¿sí? Es decir, este tipo de trabajo va a tener un símbolo negativo y va a quedar ya integrado como menos presión por el cambio de volumen del sistema. Si es un trabajo de compresión, pues vamos a tener un símbolo positivo con lo que está implicando, o sea, si está perdiendo o si está cediendo energía a los alrededores o si los alrededores le están cediendo energía. Ahora bien, esta es una de las fórmulas que deben de tener ya bueno, apuntadas, identificadas y corresponde a trabajo isotérmico irreversible. Pero bueno, hemos dicho que también hay otro tipo de trabajo, que es el trabajo isotérmico reversible. Y en este caso, la presión externa siempre va a estar en equilibrio con el sistema. ¿Por qué? Porque dijimos que va de paso en paso, en pasito, otro pasito, o sea, son cambios infinitesimales, ¿sí? O sea, y entonces, ¿qué va a implicar esto? Que va a haber un equilibrio en el sistema. Entonces, tenemos aquí que la presión externa va a ser igual a la presión interna. Son cambios muy lentos, ¿ok? Vamos, a partir de la ecuación uno nosotros tenemos que trabajo va a ser igual a menos, hablando de un trabajo de expansión, va a ser igual a menos la integral de una diferencial del volumen, que se va a integrar, bueno, el volumen inicial, el volumen final, y esto va a estar multiplicado por la presión interna, ¿sí? De nuestro sistema. La presión. Nosotros despejamos, en este caso, lo que es presión y recuerden la ecuación de los gases ideales que nos está diciendo. Aquí nos está diciendo que presión va a ser igual a nRT entre V, número de moles, por la constante de gases ideales, por la temperatura, entre el volumen. Entonces yo puedo sustituir este término de la presión y colocar aquí, en lugar de presión, puedo poner nRT entre V, ¿sí? O sea, esto en el caso de gases ideales, multiplicando por una diferencia de volumen. N es constante, los números de moles no se van a crear ni se van a destruir, ¿sí? O sea, no voy a crear átomos, no voy a consumir átomos en un sistema, o sea, yo tengo un cilindro con cierta cantidad de moléculas y esas moléculas me van a permanecer a todo el tiempo, es decir, van a estar constantes. Recordando las clases en matemáticas, una constante es igual, la integración de una constante es igual a esa constante. No se puede integrar, ¿por qué? Porque no hay un cambio. La R es, como su nombre lo dice, la constante de los gases ideales. Tampoco va a sufrir un cambio, entonces no la podemos integrar, va a quedar de este lado, en el lado izquierdo de nuestro símbolo de la integral. La temperatura tampoco, puesto que es un trabajo isotérmico, o sea, no va a variar, también es una constante, yo la puedo sacar. ¿Qué es lo que me queda entonces por integrar? Me va a quedar dV, diferencial de V, que lo tenía desde acá, entre volumen. Y si aplicamos la integración de un elemento que está dividiendo,
esto va a ser con un logaritmo, o sea, para integrar esta expresión, pueden ver sus tablas de integrales o recordar así que la integración de una división de v respecto a v se va a integrar en un logaritmo que nos va a quedar de este modo. NRT, que va a multiplicar, aquí lo voy a poner entre paréntesis, ¿por qué? Porque es un término independiente, logaritmo de volumen final menos el logaritmo natural del volumen inicial. Y las leyes de los logaritmos nos dicen que una resta de logaritmos la podemos de hecho escribir como una división, ¿sale? Entonces nos va a quedar este término, ¿sí? Esta resta de este logaritmo, o sea, estoy restando un logaritmo, en donde, bueno, tengo el volumen final y aquí tengo el volumen inicial. Por propiedades de logaritmos me puede quedar así, ¿sale? Logaritmo de volumen final entre volumen inicial, que va a multiplicar a NRT. En este caso, el trabajo es de expansión, es decir, va a ceder, va a ser de expansión y va a tener un símbolo, en este caso, negativo. Ya lo hemos explicado nuevamente. Si este es de expansión, estamos por aquí, ajá, de expansión. Aquí está, sí, aquí está. Entonces va a ser negativo. Pierde energía, va a perder energía, en este caso nuestro sistema. Bueno, denle un repaso a estas fórmulas. Traten de comprenderlas y bueno, esto es lo que va a ir en su formulario, esta fórmula, identificar aquí es un trabajo irreversible y un trabajo reversible, pues va a estar dado por esta fórmula, ¿sale? Cuando es expansión va a tener un símbolo negativo y cuando es de compresión va a tener un símbolo positivo. Ahora vamos a hacer un ejercicio. Esto igual pues tiene que ponerlo en su formulario. A partir de estas, así que de todo esto que hemos visto con lo de trabajo, nosotros tenemos el siguiente ejemplo, ¿sale? Para aplicar estas fórmulas. Dice que se tienen 0.0.85 moles de un gas ideal. No nos dice cuál. No importa en este caso, yo creo. Y bueno, dice que inicialmente a una presión de 15 atmósferas y 300 grados Kelvin. Bueno, entonces aquí ya tenemos muchos datos. Tenemos 0.85 moles de un gas. Tenemos 15 atmósferas y 300 grados Kelvin. Se deja expandir, ¿sí? Se deja expandir isotérmicamente, es decir, no va a cambiar la temperatura hasta igualar la presión externa que se tenga, ¿sale? O sea, está en el cilindro y que si no nos dicen, nosotros debemos intuir que es de una atmósfera. ¿Por qué? Porque estamos en el planeta Tierra, porque los ejercicios los realizamos aquí, ahora sí que bajo estas condiciones, y la presión que tenemos manejando es de una atmósfera. La pregunta es, o más bien la indicación es calcular el trabajo como proceso reversible e irreversible. Entonces, bueno, yo creo que la tenemos fácil. Háganlo. Bueno, está bien, les explico. Ya a lo mejor les dejo una tarea. Dice, calcular el trabajo como proceso reversible y irreversible. Nuevamente, pues deben de tener aquí sus fórmulas. Fórmula 1, fórmula 2 y saber qué elementos están involucrándose, ¿sale? ¿Qué es lo que vamos a necesitar como datos? Bueno, datos, ¿sale? Datos, el mol 0.85 moles, la presión inicial, ¿sí? La interna, la que se tenía, es de 15 atmósferas, la presión final, la externa, va a ser de una atmósfera y la temperatura, que no va a cambiar, va a ser de 300 grados Kelvin. Entonces la pregunta es, ¿cuál va a ser el trabajo? ¿Sí? ¿Cuál va a ser el trabajo efectuado de manera irreversible y de manera reversible? Como vimos, la fórmula para el proceso irreversible va a ser igual a W, va a ser igual a menos. Aquí sí hay que, nosotros ponemos el signo, o sea, si es un trabajo de expansión, como el presente, ¿sí? En donde, bueno, el volumen va a ser mayor, ¿sí? O sea, va a aumentar el volumen, nosotros vamos a poner un símbolo negativo.
Si no, pues va a ser un símbolo positivo, simple y sencillamente no se pone. ¿Qué necesitamos? Necesitamos la presión externa, que va a ser de una atmósfera, y necesitamos una diferencial de volumen. Pero ¿qué creen? La diferencial de volumen en este caso es volumen inicial y es volumen final, ¿sí? O sea, es esa diferencial, pero no lo tenemos. No lo tenemos. No tenemos en los datos el volumen, o sea, cuál es el volumen inicial y cuál es el volumen final. Pero ¿qué creen? Tenemos nuestra fórmula de gases ideales, que es igual a PV igual a nRT, que está aquí, o presión va a ser igual a nRT entre V. Si yo despejo volumen para acá, bueno, yo despejo volumen, va a pasar dividiendo, bueno, está dividiendo, va a pasar multiplicando, y presión que está multiplicando va a pasar dividiendo, entonces nos va a quedar V va a ser igual a nRT entre P. ¿Sí? Entonces tengo V es igual a nRT entre P. Nada más hay que identificar qué términos son los que van a estar involucrados para obtener un volumen inicial y un volumen final. Te lo está dando el problema. N no va a cambiar, ¿sale? N va a permanecer constante. Ya dijimos, R es la constante de los gases ideales, pues entonces va a permanecer constante. T son 300 grados Kelvin, que no va a cambiar, va a permanecer constante. Entonces, ¿qué es lo que sí va a cambiar? Va a ser la presión inicial, que en este caso son 15 atmósferas. La presión inicial me va a dar un volumen inicial, y la presión externa final, que es de una atmósfera, me va a dar un volumen final. Sustituyo para obtener el volumen 1 y el volumen 2. Sustituyo 0.85 moles por la constante 0.0821 atmósferas por litro, mol por grado Kelvin, y lo multiplico por 300 grados Kelvin y lo divido por la presión inicial, que son 15 atmósferas. Esto me va a dar un volumen de 1.40 litros. Aquí lo tengo, 1.40 litros. Para el volumen final, yo sustituyo los mismos valores, pero lo único que me va a variar en este caso va a ser una atmósfera. Realizo mi eliminación de unidades. Aquí tengo mol, se va con este mol, atmósfera se va con esta atmósfera, Kelvin se va con este grado Kelvin, y me quedan litros. Me quedan 20.93 litros, 21 litros. Es decir, tengo un volumen inicial de 1,5 litros, y si realizo este trabajo de expansión, al final voy a tener un volumen, se va a expandir, voy a tener un volumen mayor de 21 litros aproximadamente, 20.93. Bueno, entonces tengo una diferencial aquí de V, y nada más hago esto, 20.93 menos 1.40, y me va a dar 19.54. Es decir, este término aquí es este, ¿sí? dV, o sea, es una diferencial, es una diferencia, es volumen inicial menos volumen final por la presión externa, ¿sí? O sea, la presión que va a tener el N exterior, que en este caso va a ser de una atmósfera, la presión final, ¿sí? A la que va a estar sometido mi sistema por el trabajo de expansión que voy a tener. Entonces multiplico una atmósfera por 19.54 litros, y voy a tener 19.54, y es correcto, litros por atmósfera. Pero bueno, estamos hablando de trabajo, y si buscamos en internet, pues vamos a buscarlo, podemos tener aquí unidades de trabajo. ¿En qué medimos el trabajo? Y nos va a dar que el trabajo en el sistema internacional está en joules, ¿sí? O sea, podemos tener kilojoules, por ejemplo, o sea que son 1000 joules, es correcto, pero nosotros lo tenemos en joules, y nosotros ahorita calculamos algo que está en atmósferas por litro, y como que no tiene mucho sentido. 19.54 litros por atmósfera, es decir, ¿cómo se podría leer? Por cada atmósfera
se expanden 19.54 litros, una cosa así. Bueno, tenemos un factor de conversión que nos dice que una atmósfera por litro, que es lo que tenemos aquí, va a equivaler a 101.3 joules. Apúntenlo, 101.3 joules. Entonces, una regla de 3, si yo tengo 19.54 atmósferas por litro, pues ¿cuántos joules tengo? Y si yo multiplico 19.54 por 101.3 joules entre una atmósfera por litro, o sea, obviamente aquí atmósfera por litro se va a eliminar, atmósfera por litro se va a eliminar, me va a quedar joules, pueden hacerlo en su calculadora, háganlo, y el resultado va a ser de 1978.95 joules, ¿sí? Ahora sí ya tengo mis unidades como deben de ser. El trabajo se va a medir en joules. El símbolo simple y sencillamente me está diciendo que es un trabajo de expansión. Si yo en el examen les pongo, identifícame este trabajo de expansión, y si es un trabajo de expansión o de comprensión, y les pongo menos 50 joules, ustedes ya tienen que saber si esto es un trabajo de expansión, está indicando un trabajo de expansión o de compresión. Pero bueno, el resultado es este, es 1978.95 joules, proceso irreversible en una sola etapa. Ahora vamos a ver el proceso reversible. En el proceso reversible, nosotros tenemos esta fórmula, menos, nosotros ponemos el símbolo nuevamente porque es un trabajo de expansión, nRT por el logaritmo natural de volumen final entre volumen inicial. Ya está más fácil porque yo ya tengo los volúmenes, ya los calculamos. Entonces voy a tener que W va a ser igual a menos 0.85 por esta constante. ¿Qué creen? Esta constante para este tipo de trabajo reversible tiene que ser de 8.31, ¿sí? R va a equivaler a 8.31 joules entre mol por grado Kelvin. Sí, nosotros hemos trabajado, de hecho aquí lo resolvimos, con 0.81 atmósferas por litro entre mol por grado Kelvin. ¿Pero por qué lo hicimos así? Bueno, porque aquí voy a obtener litros. La equivalencia es esta. R va a valer 0.0821 atmósferas por litro mol entre grado Kelvin. Y R también va a valer 8.31 joules mol por grado Kelvin. Como podemos ver, aquí ya tenemos joules, tenemos mol grado Kelvin, y aquí en lugar de atmósferas por litros, bueno, vamos a tener joules, pero bueno, es una equivalencia que ya trabajamos ahorita. Atmósferas por litro va a equivaler a joules. Si nosotros hacemos esta equivalencia ahora de 0.0821, vamos a tener que nuestra constante 0. Esta constante, todo este valor va a equivaler a 8.31 joules por mol grado Kelvin. Son valores que adquiere nuestra R a conveniencia. ¿Por qué? Porque si no, no vamos a poder eliminar en este caso Kelvin con Kelvin, y no vamos a poder obtener joules. O sea, es más fácil que este mol, ahorita eliminemos con este mol, este Kelvin con este Kelvin, y nos va a quedar aquí solamente joules. ¿Por qué? Porque en el logaritmo, recuerden, los logaritmos, los exponenciales no tienen unidades. Es decir, yo aquí tengo logaritmo natural 21 litros entre 1.40 litros, que es esto que nos dio, ¿sí? 21 litros y 1.40, pues esta unidad con esta unidad se van a eliminar y me va a quedar un número adimensional, que de hecho vamos a hacerlo, es 21, logaritmo natural es 21 entre 1.4, es 15, pero le sacas logaritmo natural, te va a dar 2.70. Esto lo multiplicamos por 300 y lo volvemos a multiplicar por 8.31 y lo multiplicamos por 0.85 y nos va a dar 5738.50 joules. Que se eliminó aquí? Se eliminó este mol con este mol, este Kelvin con este Kelvin. No tiene por qué haber confusión
en este sentido, ¿sale? O sea, no tiene por qué haber. ¿Por qué? Porque ya vimos que de hecho hay una equivalencia de atmósferas por litro en joules. Entonces, en este caso nos conviene utilizar este valor de R. Es decir, R va a ser igual a 8.31 joules por entre mol por grado Kelvin. Ok, bueno, tenemos aquí otro ejercicio. Y bueno, lo vamos a explicar rápidamente. ¿Por qué? Porque bueno, hasta aquí le vamos a dejar para este video, pero ya nada más nos quedan aquí 10 minutitos, dice. Ah, no, pues es el mismo. ¿Qué creen? Es el mismo ejercicio. Pensé que era otro, pero no, es el mismo ejercicio. Lo vamos a dejar hasta aquí, así van a ser nuestros ejercicios. Yo les voy a pasar uno ahorita, bueno, para que lo resuelvan, para que practiquen, para que estén ahora sí que relacionados, ¿no? Con cómo se resuelven estos ejercicios. Y pues nos vemos el lunes para resolver dudas y preguntas. Mm, nada más. Y cualquier cosa, pues estamos en contacto, ¿sale? De hecho, subo estas hojas, estos apuntes, para que los tengan ahí como consulta.